Bueno, pues seguimos resolviendo el problema número 3, ¿de acuerdo? De la posición de Andalucía del año 2025, ¿de acuerdo? Esto fue del año 2025. Lo primero que nos dice se añaden 0,717 gramos de cloruro de plata en 100 mililitros de agua, ya es la cantidad de cloruro de plata que se disuelve, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es plantear el equilibrio que se produce en este proceso en el apartado número A, ¿de acuerdo? Por lo tanto vamos a tener el cloruro de plata, ¿de acuerdo? En estado sólido y se va a disolver mediante un equilibrio donde vamos a tener los iones plata más el anión cloruro, ¿de acuerdo? Ambos en disolución. Dice, no nos da nada más, perdón, y lo dice que la cantidad de cloruro de plata que se disuelve. Por lo tanto, inicialmente tendríamos 0,717, de este tendríamos 0 y de este tendríamos 0. Al paso de un tiempo aquí tendríamos una solubilidad, aquí tendríamos una solubilidad, nos da igualmente el producto de solubilidad del ejercicio y tendremos que ser igual a la concentración de ion plata por la concentración de ion cloruro, ¿no? Es decir, que tendremos que el producto de solubilidad será S por S, teniendo en cuenta que tenemos el producto de solubilidad, es decir, que tendremos que S será igual a raíz cuadrada de 1,72 por 10 elevado, de acuerdo a menos 10, que es lo que nos da el ejercicio, 1,72 por 10 elevado a menos 10, y esto nos da un valor de 1,31 por 10 elevado a menos 5 molar, 1,31 por 10 elevado a menos 5 molar, ¿no? Esto ten en cuenta que es mol en litro, es decir, tenemos 1,31 por 10 elevado a menos 5 mol por litro, nos dice hallar la cantidad que se disuelve, ¿de acuerdo? Por un mol son 143,4 gramos, ¿de acuerdo? De cloruro de plata, teniendo en cuenta que nos da los valores 35,5 y 167,9, ¿de acuerdo? Nos da esos dos valores, moles y moles se nos va, y tenemos en cuenta que son 0,1 litros lo que tenemos en el ejercicio, porque nos dice 100 mililitros, y nos da un valor de 1,88 por 10 elevado a menos 4 gramos de cloruro de plata es lo que se disuelve. Este sería el apartado A, ¿de acuerdo? Es decir, este ejercicio tendríamos 4 puntos de los 10 posibles, ¿de acuerdo? Como veis es bastante sencillo y no tiene mayor dificultad. Del mismo nivel que estamos haciendo, bueno, un nivel sencillo para lo que estamos haciendo en nuestras relaciones de problemas. Es decir, lo podríamos hacer de una forma muy asequible, ¿no? Y ahora dice, se agrega un poco de amoníaco concentrado, es decir, tenemos amoníaco 2 molar, vamos a tener amoníaco de una concentración 2 molar, ¿no? Hallar si podrá disolverse todo el cloruro de plata y no varía el volumen al añadir el amoníaco, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, pues ahora tendríamos, por un lado tendríamos el equilibrio del cloruro de plata, el mismo que teníamos antes, ¿no? De acuerdo, este en estado sólido. Y ahora tendríamos, de acuerdo, el amoníaco al añadir amoníaco, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que según los datos que nos da el ejercicio, se puede ver claramente que aquí nos da el diamin plata, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí nos da el diamin plata, por lo tanto ya intuimos que se va a formar, es decir, vamos a tener plata, vamos a tener que la plata, ¿de acuerdo?, en disolución acuosa, que es la que se encuentra en disolución, más el amoníaco que hemos añadido, ¿de acuerdo? Tendrá un equilibrio del diamin plata, ¿no? De acuerdo, y aquí tendremos un 2, por lo tanto, para ajustar este equilibrio tendríamos que tener que también aquí un 2, ¿de acuerdo? Nos da la constante de disociación. Este proceso es el inverso de la constante de disociación, es decir, esta K' que podemos denominar K' va a ser la inversa de la constante de disociación de este, ¿de acuerdo?, complejo que se forma diamin plata, ¿vale? Por lo tanto, tenemos ahí el equilibrio, por un lado el cloruro de plata y por otro lado la disociación del diamin plata, ¿de acuerdo?, como datos de este apartado B, ¿no? Sumando ambas, ¿de acuerdo? Si sumamos ambas, vamos a tener que el cloruro de plata, ¿de acuerdo? El cloruro de plata en estado sólido, más 2 veces el amoníaco, ¿de acuerdo? Vamos a tener el complejo diamin plata, ¿de acuerdo?, más
en disolución acuosa más el cloruro igualmente en disolución acuosa, ¿de acuerdo? Eso es el equilibrio que tendríamos. Ahora, aquí tendríamos inicialmente, bueno, pues del cloruro de plata tendríamos un exceso, de este tendríamos 2 molar, que es lo que nos da el ejercicio, de aquí tendríamos 0 y aquí 0, ¿no? Esto sería inicialmente. En el equilibrio, aquí seguiríamos teniendo un exceso, de aquí tendríamos 2 menos 2S, de aquí tendríamos S y de aquí tendríamos S, ¿no? Este equilibrio, de acuerdo, al formarse por la suma, será igual al producto de solubilidad K sub PS, de acuerdo, correspondiente a la primera, esto será K sub PS, de acuerdo, por K', de acuerdo, por K' o 1 partido de la constante de disociación, como queráis, de acuerdo, y esto será igual a S cuadrado, correspondiente a los productos, de acuerdo, y a los reactivos 2 menos 2S, y va a estar al cuadrado porque tiene este coeficiente estequiométrico aquí de 2, ¿no? Tiene este coeficiente, estequiométrico de 2, ¿de acuerdo? Y por lo tanto debemos poner ese cuadrado, ¿no? Para quitar el cuadrado, bueno, pues haríamos la raíz cuadrada, ¿no? De K sub P del producto de solubilidad por el inverso de la constante de disociación, ¿de acuerdo? Igual a S partido de 2 menos 2S, ¿no? ¿Vale? Trabajando con él tendríamos que 2 raíz cuadrada del producto de solubilidad por el inverso de la constante de disociación va a ser igual al 2 veces por la raíz cuadrada del producto de solubilidad por el inverso de la constante de disociación más 1 por la solubilidad, ¿no? Es decir, que ya podemos despejar la solubilidad. Es decir, tendremos que la solubilidad va a ser igual a 2 por la raíz cuadrada del producto de solubilidad por el inverso de la constante de disociación. En el denominador tendríamos igualmente un 2 raíz cuadrada del producto de solubilidad por el inverso de la constante de disociación, ¿vale? Que sería ya en la parte derecha de esta ecuación donde tenemos aquí el igual, ¿de acuerdo? Más 1, ¿de acuerdo? Que sería este más 1 es este más 1, ¿vale? Sin ninguna dificultad. Y ahora simplemente serían cambiar por los datos numéricos, ¿de acuerdo? Serían cambiar los números. Tenemos 2 por la raíz cuadrada, la constante de disociación la tenemos, que es 1,72 por 10 elevado a menos 10. El inverso de la constante de disociación también lo tenemos, ¿no? Que es 6,8 por 10 elevado a menos 8. En el denominador tenemos también los datos, 1,72 por 10 elevado a menos 10 por el inverso del 6,8 por 10 elevado a menos 8 más 1, ¿de acuerdo? Tenemos todos los datos. Con esto, pues que tenemos que la solubilidad nos da un valor de 9,14 por 10 elevado a menos 2 molar, ¿de acuerdo? Molar, moles litros, es decir, tenemos 9,14 por 10 elevado a menos 2 mol por litro, teniendo en cuenta que eran 0,1 litros, que era 100 mililitros, será 9,14 por 10 elevado a menos 3 moles son los que se disuelven. ¿Cuánto tenemos inicialmente? ¿Más o menos? Pues lo que tenemos que tener. Tenemos que tener en cuenta que teníamos 0,717 gramos de cloruro de plata, los pasamos a moles. Sabemos que un mol, ya lo hemos utilizado anteriormente, son 143. Son 143,4 gramos de cloruro de plata, gramos y gramos se nos van, nos quedan los moles de cloruro de plata y obtenemos 5 por 10 elevado a menos 3 moles. Como vemos es menor, ¿de acuerdo? Como este valor es menor que lo que se disuelve, ¿de acuerdo? Por lo tanto podemos decir que se disolverá todo el cloruro de plata, ¿de acuerdo? Se va a disolver todo el cloruro de plata cuando añadimos el amoníaco concentrado, ¿vale? Bueno, pues como veis no es un ejercicio complicado, es un ejercicio sencillo y que se puede resolver, ¿de acuerdo? Del mismo nivel que tenemos en nuestras relaciones de problemas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nada, podemos seguir con los siguientes. Bueno, vamos a seguir resolviendo problemas de oposiciones, en este caso
corresponde a un ejercicio de Madrid del año 2025, ¿de acuerdo? Dice un bloque de masa de 2 kilogramos, teniendo en cuenta que el de 2 kilogramos va a ser el bloque de 2 kilogramos. Dice está unido un cilindro que nos dice que es de masa 8 kilogramos, o la podemos denominar M1 y M2, de un extensible sin masa, descansa sobre una polea situada por unión de dos planos, teniendo en cuenta que este tendrá 30 grados, de acuerdo por los ángulos que nos da, y este tiene 60 grados. Respectivamente, considera la polea sin masa el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano, es decir, nos dice que este coeficiente de rozamiento es 2 partido de raíz de 3, ¿vale? Es lo que nos está diciendo. No, nos dice que el cilindro parte del reposo y rueda sin deslizar con rozamiento despreciable, ¿de acuerdo? Es decir, este cilindro no va a tener rozamiento, ¿de acuerdo? Dice que el espacio recorrido que recorre una longitud de 1 metro, ¿vale? Que luego nos va a hacer falta para el apartado B. Dice, determina el momento de inercia del cilindro respecto a su eje central, suponiendo que su radio es R, longitud L y su densidad es uniforme. No nos pide que determinemos el momento de inercia de un cilindro, la expresión, es decir, que podemos utilizar directamente la expresión del momento de inercia del cilindro, ¿de acuerdo? Y nos dice que será un medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿vale? Tenemos que será un medio de la masa que es 8 por R al cuadrado, es decir, que tenemos que será 4R al cuadrado. No nos dice que no nos indica el ejercicio que debemos deducirlo, ¿vale? El ejercicio nos indica que calculemos el momento de inercia, kilogramos por metro al cuadrado. Dice, determina el momento de inercia del cilindro respecto a su eje central, ¿vale? Es lo que nos está diciendo. El apartado B nos dice que calculemos la velocidad del bloque, nos pide la velocidad después de haber recorrido 1 metro, que es el mismo dato que nos daba, por eso indicaba el apartado B al principio, porque es el mismo dato que nos daba en el enunciado de que el cilindro recorre 1 metro. Lo vamos a hacer por conservación de la energía. Este apartado lo vamos a hacer por conservación de la energía, ¿de acuerdo? Tenemos que la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial va a ser igual al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, ¿de acuerdo? El trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. ¿Qué fuerzas no conservativas vamos a tener en ese momento? Bueno, pues vamos a tener el rozamiento, ¿de acuerdo? En el rozamiento. En este caso, el rozamiento del bloque, ¿vale? Va a ser el rozamiento del bloque el que va a realizar ese trabajo de fuerzas no conservativas. La energía mecánica inicial, teniendo en cuenta que vamos a partir del reposo, es decir, la energía mecánica inicial, teniendo en cuenta que la velocidad inicial de ambos va a ser 0, no va a tener tampoco rotación, y la altura 1, la inicial, la vamos a considerar como 0, por lo tanto la energía mecánica inicial la podemos considerar también que va a ser 0, ¿de acuerdo? La energía mecánica inicial la podemos considerar también como 0. La energía mecánica final, pues tendremos la energía cinética del bloque, ¿de acuerdo? Masa 1 por la velocidad al cuadrado, más la potencial que gane, más la correspondiente al cilindro, ¿de acuerdo? La podemos denominar 2, más la potencial debido, de acuerdo, al descenso del cilindro, más la asociada a la rotación del cilindro. La inicial, que hemos dicho que es ser 0, va a ser el trabajo realizado por la fuerza no conservativa, es decir, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento del bloque, ¿vale? H sub 1, ¿de acuerdo? Será la altura. Este sería H sub 1, teniendo en cuenta que este ángulo de aquí sería 30 grados, es decir, que el seno de 30 va a ser H sub 1 partido de L, que la distancia que recorre es 1 metro, es decir, H sub 1 va a ser igual a 1 seno de 30, ¿vale? Va a ser igual a 1 seno de 30. Por lo tanto, tendremos un medio de la masa de 1 por la velocidad al cuadrado más M sub 1 G1 seno de 30, más un medio de la masa 2 por la velocidad al cuadrado, más la masa 2, que no lo he puesto antes, masa 2 por la gravedad. H sub 2 pasará lo mismo, pero en este caso es descenso, ¿de acuerdo? Será descenso, por lo tanto será menos 1 por el seno, en lugar de 30 va a ser seno de 60, ¿de acuerdo? Porque en este caso va a bajar, ¿de acuerdo? Bajaría y tendremos así el ángulo, ¿de acuerdo? Va a ser descenso. Seno de 60. Va a ser igual al trabajo polarizado por la fuerza de rozamiento del bloque, es decir, el coeficiente de rozamiento del bloque, ¿de acuerdo?
por n sub 1, es decir, por mg coseno de 30, ¿de acuerdo? Por delta x, que va a ser lo que por lo que recorra, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos el coseno de 180, ¿de acuerdo? Coseno de 180 porque van en sentido contrario la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Por lo tanto, aquí tendríamos 2, tendríamos un medio, ¿de acuerdo? Un medio de 2, ¿no? Un medio de 2 por v al cuadrado más 2 por 9,8 por 1 por el seno de 30 más un medio de 8 por v al cuadrado más 8 por 9,8 por menos 1 por menos 1 seno de 60 igual al coeficiente de rozamiento que dijimos que era 2 partido de raíz de 3, ¿no? 2 partido de raíz de 3 por 2 por 9,8, porque esto es m sub 1, ¿de acuerdo? Por 9,8 por el coseno de 30 por el coseno de por 1, ¿de acuerdo? Aquí sería 1 por 1 por el coseno de 180, ¿vale? Por lo tanto, tenemos todos los valores excepto v. Es decir, que al final podemos calcular v, ¿de acuerdo? Aquí sacamos v y obtenemos un valor de 2,35 metros por segundo. Ya tenemos el valor de la velocidad, es decir, nos pide la velocidad cuando ha recorrido un metro, pues la velocidad va a ser 2,35 metros por segundo. ¿De acuerdo? Que es el apartado B. Como veis, no es nada difícil, ¿vale? El apartado C en ese instante, el cilindro penetra en una zona embarrada, se supone fricción con el barro, es decir, el cilindro sigue sin rozar con el barro. Calcula la distancia que recorre el bloque hasta parar, es decir, se va a desplazar una distancia hasta que se para, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos vamos a centrar en el bloque. Nos vamos a olvidar inicialmente del cilindro, vamos a calcular que el bloque va a tener una fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Menos un peso, ¿no? Igual a m sub 1 por a, ¿de acuerdo? m sub 1 por a. Y por lo tanto tendríamos que la fuerza de rozamiento que la hemos calculado antes, ¿de acuerdo? m sub 1 g 19,6 por coseno de 30, ¿de acuerdo? Por el coeficiente sería el coeficiente de rozamiento, mg coseno de 30, ¿de acuerdo? Menos el peso, ¿de acuerdo? El peso 1, que será m1g seno de 30 igual a m sub 1 por la aceleración, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que es 2 partido de raíz de 3 por 2 por 9,8 por el coseno de 30, ¿de acuerdo? Que es raíz de 3 partido de 2 menos 2 por 9,8 por el seno de 30 igual a 2 por a, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos que que la aceleración va a tener un valor de menos, este es menos también, ¿de acuerdo? Que no lo he puesto, menos 14,7 metros por segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Nos vamos a cinemática ahora y tenemos que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 por la aceleración por el espacio recorrido. Teniendo en cuenta que nos dice que se para al final, esta velocidad final va a ser 0. Tenemos que la velocidad inicial menos 2,35 lo hemos calculado en el apartado anterior al cuadrado. Y aquí tenemos menos 2,35 al cuadrado. Y aquí tenemos 2 por menos 14,7, de acuerdo con la aceleración que acabamos de calcular, por S, ¿no? Y obtenemos que S, que recorre una distancia del bloque de 0,19 metros hasta pararse. ¿De acuerdo? ¿Qué distancia recorre hasta pararse? Pues 0,19 metros, ¿vale? Como veis, no es un ejercicio difícil, del mismo nivel que estamos resolviendo en nuestras relaciones, es incluso bastante más sencillo, ¿de acuerdo? Venga, pues podemos seguir.